de salud públicas. Le doy la bienvenida para comenzar esta jornada a nuestro primer invitado, Robin Toma, director ejecutivo de la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles, el más grande y más diverso de Estados Unidos. Robin Toma es también presidente de la Asociación Internacional de Agencias Oficiales de Derechos Humanos, la única red nacional de agencias gubernamentales de derechos humanos y civiles en los Estados Unidos. Adelante, Robin. Muchísimas gracias, Zuli, y es un gusto estar con estos caballeros distinguidos y con todos ustedes por toda América Latina. Y gracias a Zuli y Expediente Rojo por juntarnos, porque realmente es una oportunidad única y muy potente estar hablando de estos temas a través de las fronteras. Quiero comenzar con compartir un poco sobre la situación aquí en Los Ángeles. Y quiero compartir con ustedes un poco de los datos y una estrategia nueva que tenemos para enfrentarnos con los delitos de odio. Bueno, esto es un grafo que muestra los delitos de odio en número total para todo el condado de Los Ángeles. Y como pueden ver que el nivel más alto fue en 2001, siguiendo los ataques del 11 de septiembre, que causó mucho temor por todo el país, pero aún en Los Ángeles, porque esperaban un avión pues no, que no sabían dónde iba, que iba a Los Ángeles, pero al final no llegó. Pero ese temor que se sintió resultó en un número mayor de delitos de odio en toda nuestra historia. Y eran mayormente delitos anti-musulmanes, anti-gente del Oriente Próximo. Pero como pueden ver al lado derecho del grafo, hemos visto una subida continua de delitos reportados de odio. Y digo reportados porque sabemos que la gran mayoría no son reportados. Pero hemos visto que ha subido hasta el mayor número desde 2002, 786. Y estos coleccionados por todas las agencias policíacas del condado, que es no solamente de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, sino también el alguacil, que es el alguacil más grande de todo el país, y 44 otros departamentos de policías por todo el condado. Estos son algunos de los hechos más salientes. Hemos visto, como dije, más crímenes de odio en 20 años y son más violentos que antes. 74% de los crímenes de odio fueron de una naturaleza violenta. También sabemos que la mayoría no son reportados, no son conocidos, no se reportan a la policía. Eso es algo que se ha salido de un estudio del Departamento de Justicia del gobierno federal cada año. Y los grupos más afectados siguen siendo la comunidad negra, latina, de gay, lesbianas, transgéneros y los judíos. Sabemos que los africanos americanos son solamente 9% de la población del condado, pero representan 46% de las víctimas de odio racial. Y en cuanto a los americanos asiáticos, como yo, hemos sido blanco del mayor número de delitos de odio en 20 años. Claro, la pandemia ha sido un factor enorme, pero es muy curioso que el alza comenzó antes de la pandemia. O sea que ya las causas del aumento de crímenes antiasiáticos ya comenzaron de antes y parece ser vinculados a otros factores.
quizás el mayor siendo la tensión entre los Estados Unidos y China. Aunque hay crímenes antirreligiosos de varios tipos, los de la comunidad judía siempre son los mayores. En este año fue 74% de los delitos religiosos que eran contra los judíos. Los transgéneros siguen siendo entre los grupos más pues afectados por crimen de odio violento. Casi todos de los crímenes de odios contra la comunidad transgénero son violentos y es el número más alto que nunca en nuestra historia. Los ataques anti-inmigrantes subieron al mayor número en nuestra historia. Las pandillas son involucradas en más de 69% de los delitos. El número de delitos de odio involucrando a las pandillas subieron 69% del año anterior. ¿Y dónde ocurrieron estos delitos? Pues es interesante que no solamente la región central, pero también es cuando se mira la tasa, o sea, considerando la población de la zona, la tasa mayor ocurre en el oeste de Los Ángeles, que es generalmente más blanco y de un nivel socioeconómico más alto. Aquí se puede ver que cada año los crímenes de odio que son contra la raza o la etnicidad o el origen nacional de una persona siempre componen la mayor, pero después de eso es la orientación sexual que motiva a los delitos de odio, luego la religión y género, que es mayormente transgénero. La ley de California y las interpretaciones de las cortes no ponen la violencia doméstica o la violación dentro de esta categoría. Y se ve que hay un número menor de los que que son incapacitados de alguna forma, tienen una disabilidad. Y como estaba diciendo antes, los grupos raciales que son más afectados por los delitos de odio en Los Ángeles son los negros, luego los latinos, luego los asiáticos y luego los blancos. Y el Oriente Próximo viene allí también. Y como pueden ver en este plano del condado, las zonas donde no se ve ninguna indicación de crímenes de odio son también las zonas donde pues no vive la gente, son zonas montañosas donde no hay poblaciones. Pero se ve donde la zona central, como se puede ver en el medio, es donde hay una concentración muy grande, también la zona del oeste. Este es el Valle de San Fernando, una región muy grande o muy poblada de Los Ángeles. Esta es la región del Valle de San Gabriel. Este es el sur central y la parte de Long Beach y otras partes costeras del condado. Y aquí se ve también el Valle de Antílope, que es Lancaster y Palmdale, que tienen un número mayor que por su población. Aquí se ven los números también, que solamente destaca lo que estaba diciendo antes. Pero quiero pasar a lo que estamos haciendo para enfrentarnos con los delitos de odio. Se llama Los Ángeles contra el Odio y tenemos una campaña digital que es una forma muy diferente de anunciar y promover la campaña. Pero realmente es diferente porque estamos creando toda una infraestructura nueva anti-odio. Y los problemas que hemos visto es que hay datos sobre los delitos insuficientes, pero también recursos insuficientes.
Entonces, número uno, creamos un sistema de reportar que es civil, no se limita a las agencias policíacas. Tenemos el número 211, no 911, para reportar cualquier acto de odio. Y no se limita a los delitos de odio, se abre a los incidentes de odios cualquiera, porque sabemos que mucha gente no puede distinguir si es un delito o no. Entonces, a través de esa forma hemos ya ah, enterados de 41 delitos nuevos de odios que tuvimos en los años, el año anterior. Número tres, tenemos una campaña continua de información. Sabemos que no solamente se puede cambiar los hábitos, las costumbres de la gente y también pues aprender que 211 es un recurso para cualquier delito o acto de odio. Número cuatro, tenemos una forma de recibir los informes, los reportes 24 horas al día, 7 días por semana, de una forma multilingüe, que es claramente necesario cuando tenemos víctimas muchas veces que no hablan inglés como su primera lengua, que son de países diferentes o tienen otros obstáculos en reportar. Número cinco, tenemos toda una red de colaboración con otras agencias gubernamentales, como el metro, eso es el sistema de trenes subterráneos y autobuses en Los Ángeles. Y también tenemos una red de más de 15 organizaciones no gubernamentales que reciben fondos de nosotros. Recién anunciamos un fondo de $1 millón, un poco más de $1 millón para la prevención de la violencia de odio. Tenemos más de 10,000 pósters que se están poniendo en las calles de Los Ángeles para nuestra semana unida contra el odio. Y como resultado de esta infraestructura nueva, tenemos más de 1,800 incidentes. Y perdón que mi sistema no está traduciendo muy bien al español. Pero incidentes de odio, discriminación e intolerancia se han sido reportados, que nos da un cuadro, una vista mucho mejor de lo que está pasando en nuestro condado, comparado con los menos de 1,000 delitos de odio que fueron reportados anualmente antes. Tenemos más de 80 millones de visitas a nuestro sitio del internet, laversus.org. Más del 90% de la gente que nos llaman piden asistencia que damos gratis a poder hacer respetados sus derechos civiles, a conseguir vivienda, conseguir terapia, tratamiento. Todo eso es lo que proveemos gratis. Y como meta tenemos no solamente ayudar a la persona, a la víctima individual, sino cambiar las políticas, las prácticas y la cultura que tolera los incidentes de odio, porque sabemos que es realmente transformar a nuestras comunidades para que hay signos claros que no se permite, no está de acuerdo la gente que vive allí con cualquier acto de odio. Bueno, y esa es mi información para ponerme en contacto con ustedes al revés y pues gracias por su atención. Muchísimas gracias, Robin. Le doy la bienvenida al maestro Rubén Pérez, investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, quien por más de 20 años se ha desempeñado en el servicio público en tareas de procuración de justicia en diversas instituciones y por cierto, se capacitó, en investigación de delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Maestro Rubén Pérez, adelante y un honor contar con usted. Muchas gracias, Zully. Agradezco la invitación que se me hizo para participar en este diálogo. Realmente
Es un tema muy, muy interesante, como tú señalabas en el inicio, además muy actual y que además no se limita a una frontera específica, es un tema que estamos viendo además a nivel global y que tiene múltiples maneras de manifestarse también, ¿no? No hay una línea específica sobre la que podamos ir diciendo que ahí hay crímenes de odio, discursos de odio, ¿no? El abanico que se abre al respecto es muy grande. Y las situaciones en las que se van enfrentando nuestros países, pues lo hacen mucho más evidente todavía. Eh, Celebro además muchísimo, bueno, primero agradezco que es compartir la mesa con estos destacadísimos ponentes, creo que vamos a aprender muchísimo de todos ellos y celebro la iniciativa de que podamos tener una segunda mesa de continuación, porque yo estaba preocupado, yo hice un planteamiento de alguna manera teórico, muy genérico, y me quedé preocupado en esta otra parte que ya Robin nos estaba planteando, ¿no? De temas, de datos específicos. Entonces, me tranquiliza un poco pensar que más adelante en esta otra sesión podemos hacer ya desde nuestra perspectiva este trabajo de datos específicos, ¿no? Voy a compartir una pantalla, si me permiten, y voy a tratar de concentrar la información que tengo ahí, que la verdad, por más que fuimos trabajando y trabajando y concentrando, siempre nos quedó mucho, ¿no? Entonces, y además de ajustarme a los tiempos señalados. Bueno, entonces, listo. Entonces, bueno, hablamos del discurso de odio y de una gran cantidad de fenómenos que están asociados y que se van derivando de él. Nosotros tendríamos que preguntarnos qué son los delitos de odio, que es parte de lo que ya se empezaba a comentar, tomando en cuenta algo que el gobierno mexicano publica en una página oficial que tiene que ver con crímenes de odio. Decimos que es un delito de odio, es motivado por intolerancia, prejuicios o animadversión que niegan dignidad y derechos personales y colectivos a personas a quienes consideramos diferentes. Ese término de crimen de odio está reservado para delitos graves, especialmente homicidios y asesinatos, ¿no? Y se fundamenta en el perjuicio y se liga a manifestaciones de odio racial, nacional, sexual, étnico, religioso, de otras formas de comportamiento, que incluso en esta información que nos decía Robin se ve muy reflejado bajo estos calificativos. Bueno, y junto a los crímenes de odio está el discurso de odio, que decíamos que está asociado a una serie de fenómenos. En los últimos años, decimos aquí, a partir de un documento de Naciones Unidas, en los últimos años el mundo ha presenciado multitud de crímenes atroces en masa. En muchos de estos casos, el discurso de odio se ha identificado como un predecesor de crímenes atroces. Lamentablemente, lo que nosotros vemos es que el discurso de odio se ha venido acendrando y cada vez es más, está más presente en los ámbitos de la vida, incluso en el ámbito político. En estos procesos por los que hemos pasado, eh, por ejemplo, en época de elecciones, eh, parece que es ya parte de una línea de actuación política para algunos candidatos, ¿no? Y luego el uso de las redes sociales y las plataformas para difundir el odio, que también son relativamente recientes, pues han resultado muy eficaces para difundir estos discursos públicos, ¿no? Para ganar un favor político. Y bueno, ahora lo vemos a través de las plataformas, por ejemplo, pero no es nuevo. Ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo por otros medios. La Corte Mexicana, que ha tenido que ver cuestiones vinculadas con discurso de odio, crimen y crímenes de odio, ha hecho las siguientes precisiones. Los discursos del odio son aquellos que incitan a la violencia, que puede ser física, verbal, psicológica, entre otras, contra ciudadanos en general o contra determinados grupos, ¿sí?, que tienen algunos de estos rasgos a los que nos hemos venido refiriendo. Se caracteriza por expresar una concepción mediante la cual se tiene un ánimo muy específico y deliberado de menospreciar y discriminar a personas. La discriminación aquí
es un elemento fundamental, personas o grupos, por cualquiera de las circunstancias que se han venido señalando. Y representan una problemática social importante, estos discursos de odio. Pues mediante estas expresiones de menosprecio o insulto, se generan sentimientos sociales de hostilidad contra determinadas personas, grupos o sectores de la misma sociedad. ¿Cuál es la diferencia? Porque podemos pensar en que hay una gran cantidad de expresiones dentro del ámbito social. ¿Cuáles son las diferencias entre las expresiones que socialmente se pueden llevar a cabo, manifestando rechazos hacia ciertas personas o grupos, y los discursos de odio, ¿no? Ahí hay una línea que podemos trazar y que divide ambas. En el primer caso, estas manifestaciones de rechazo hacia ciertos grupos de personas pueden resultar porque hay diferencias de creencias o posturas que son mayoritarias respecto de minoritarias, pueden generar molestia o inconformidad por el contenido que le estamos dando, pero al final pueden ir caminando a través de la fijación de posturas dentro de la propia sociedad, entre los propios grupos. En cambio, los discursos de odio están encaminados de manera muy clara hacia un fin práctico. Consisten en generar un clima de hostilidad y que este clima de hostilidad a su vez pueda concretar en acciones de violencia en todas sus manifestaciones en contra de estos grupos de personas o de estos sectores de la sociedad. Entonces, mientras en el primer caso tenemos una forma de canalizar estas manifestaciones a través de la fijación de posturas sociales, en el segundo corremos el gran riesgo de que desemboquen en acciones de violencia de muy diversa naturaleza, e incluso más allá de la propia violencia física. Nuestra gran preocupación además es que los discursos de odio en la manera en que se difunden están evolucionando. Podríamos pensar en un primer estadio donde el discurso de odio se establecía, se manifestaba en plazas públicas, en espacios públicos, de viva voz, ¿no? En un segundo momento de evolución podemos encontrar esta difusión del discurso de odio en medios de comunicación masiva. Y ahora, en esta etapa actual, pues los medios digitales, las redes sociales, nos dan una inmediatez avasalladora, ¿no? Y generan que este discurso tenga una difusión prácticamente inmediata y que tenga una difusión hacia una gran cantidad de miembros de la sociedad. Y entonces, la forma en la que las formas y las facilidades que tiene el discurso de odio para poder transmitirse hoy en día se han potencializado de manera inmensa. Ahora, estos derechos de las personas que son vulnerados por los discursos de odio, pues podemos catalogarles en un abanico muy grande de afectaciones, ¿no? Empezando por la dignidad de la persona, por la no discriminación. Hablábamos ahí que una manifestación importante del discurso de odio, del delito de odio, está en el bullying, por ejemplo, ¿no? En la integridad personal, igualdad y libertades. Y en el caso de la integridad, incluso puede llevarse a cabo a través de agresiones físicas o psicológicas respecto de las personas. No es un asunto local, creo que ya hemos estado coincidiendo en ese punto, porque diversos instrumentos, en el caso de los que México como nación es parte y que ha suscrito y que son obligatorios en nuestro país, diversos documentos internacionales se refieren ya de una u otra manera al tema del discurso de odio o delitos de odio. Aquí ejemplifico con algunos: Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Hay una recomendación general sobre violencia de género contra niñas y mujeres con discapacidad, una recomendación general sobre la discriminación contra los no ciudadanos, y eso entre algunos instrumentos internacionales. Entonces, refleja el que existan estos instrumentos internacionales, refleja este fenómeno transnacional. Lamentablemente en muchas ocasiones vinculamos a los propios países, por ejemplo, con el tema de la migración, los migrantes que tienen en nuestro continente ya
una ruta de paso que abarca a más de un país, en el que se enfrentan a más de una situación, donde pueden enfrentar, entre otras cuestiones, discursos de odio y delitos de odio, que se ven reflejados en temas como persecución, en que sus conductas sean criminalizadas y, por supuesto, en una discriminación terrible. No es, tiene tanta, eh, es tan de atenderse que incluso, por ejemplo, algunos derechos y expresiones y garantías que consideramos de gran importancia y de relevante protección pueden verse excepcionados. El ejemplo que tomé yo es la excepción de la libertad de expresión. En el sistema interamericano, los países que tenemos suscrita la convención y que nos obliga, existe la presunción de que todas las formas de expresión, independientemente del contenido que tengan, se encuentran protegidas por la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las formas de expresión, en todas sus manifestaciones. Sin embargo, la propia convención expresamente señala que escapan de dicha cobertura de protección toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia. Entonces, vemos cómo incluso en estos grandes estándares de protección sobre derechos, como el caso de libertad de expresión, los propios instrumentos internacionales, los propios instrumentos legales, exceptúan del mismo el tema de los delitos de odio, ¿no? No pueden quedar dentro de la protección que se da para el ejercicio de algún derecho en particular. En el caso de México, y ya muy rápido, también tenemos una serie de instrumentos internacionales que establecen esta protección de los derechos humanos frente a los tanto delitos de odio como discursos de odio. Empezamos por nuestra Constitución y ejemplificamos con algunas leyes: la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los códigos penales en las entidades federativas. Por ejemplo, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que se considera discriminación promover el odio y la violencia a través de mensajes o imágenes. Incitar al odio también es una forma de discriminación sancionada por la ley. Y el Consejo, la autoridad que se encarga de la vigilancia de la aplicación de la ley, entre sus atribuciones tiene justamente promover el derecho a la no discriminación. Y puede para esto llevar a cabo campañas de difusión y divulgación, ¿no? Entre otras de sus atribuciones. Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también establece que se considera violencia el discurso de odio sexista, y que genera una gran cantidad de conductas adicionales como discriminación de género, desigualdad de hombres y mujeres, y puede causar también daño a mujeres y niñas de todo tipo: psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o incluso feminicida. Y esta ley general establece que la violencia feminicida también se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación. En su caso, la ley remite a las leyes penales que sancionarán esas conductas como delitos. Y como ejemplo de leyes que sancionan delitos de odio, yo tomé dos casos, ¿no? Uno, del Código Penal de la Ciudad de México, que establece a la discriminación, el que establece el delito de odio como una forma de discriminación, ¿sí? Entonces, se comete discriminación cuando se provoque o incite al odio o a la violencia. Tenemos este elemento que es incitar al odio. Y tenemos una serie de elementos que la propia ley nos establece que podemos ir combinando, ¿no? Por ejemplo, al que provoque al odio por razón de edad, y en todos los demás casos, ¿no? Al que provoque al odio por razón de sexo o por razón de estado civil o por razón de raza, y entonces vemos cómo se pueden desplegar una gran cantidad de hipótesis legales que son penalmente sancionadas con motivo
de discursos o de acciones de odio. Y por otra parte, otro ejemplo que tomamos es el del Código Penal del Estado de Jalisco, donde el feminicidio, calificado ya en nuestras leyes penales de manera muy específico, se considera que el feminicidio también puede ser calificado cuando se haya cometido mediante o que hayan mediado o sean parte de la ejecución actos de odio o misoginia contra la mujer. Estos esquemas se reproducen, son dos leyes locales, se van reproduciendo, ya tipificando delitos de odio en otras normas de muy diverso, en las diversas entidades de la República Mexicana. Un poco para concluir y con unas reflexiones muy rápidas ya, reflexiones sobre discurso de odio y su prevención y sanción. Decimos, la calificación de lo que puede considerarse un discurso de odio es un tema que pueden ponderar jueces, legisladores y en general todas las autoridades. La difusión de mensajes de odio a través de los medios de comunicación digital nos plantea nuevos retos para no agravar la impunidad que esto puede ir generando. Las y los comunicadores tienen una gran responsabilidad y la obligación de prevenir emitir opiniones que inciten al odio. Al margen de la legislación y de las sentencias, también es necesario fortalecer la educación en estos temas en los diversos niveles educativos, haciendo énfasis en que el uso de los medios y redes sociales digitales debe hacerse con responsabilidad. Y tal y como lo establece la ley para prevenir y eliminar la discriminación, y como se han pronunciado diversos organismos internacionales, para prevenir y erradicar los discursos de odio, se requiere de la coordinación con las instituciones públicas, sector privado y organizaciones de la sociedad civil, así como medios de comunicación. Muy apretado el planteamiento, decía yo, es un planteamiento con conceptos y con, al final, con una reflexión sobre que también todos nosotros somos, así como podemos ser parte de este tema de discursos de odio, pues también somos parte de la solución que se plantee. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pasemos con nuestro próximo invitado. Un honor, Julio Báez, juez de cámara, doctor de Derecho Penal y Ciencias Penales, doctor en Ciencia Política con una vastísima trayectoria y solo por mencionar, es exsecretario del Ministerio Público Fiscal de Argentina, autor, conferencista en una gran cantidad de jornadas y seminarios, tanto en Argentina como en el extranjero. Bueno, Julio Báez, bienvenido. Un placer. Adelante. Tu micrófono. Adelante. Gracias, Uli. Gratitud, ¿no? Gratitud en primer término a Zuli Román, porque de manera desinteresada y valiosa me convoca reiteradamente para estos foros que asumen como cruzada, erradicar una de las consecuencias más deleterias que tiene la sociedad mundial, esta aldea global en la que vivimos, que es justamente los discursos de odio y su manifestación más radicalizada, los delitos de odio. Gratitud también por tener el honor de compartir desde acá, desde casi al fin del mundo, conceptos, intercambiar reflexiones con tan distinguidos panelistas que desde diferentes visiones y desde diferentes latitudes geográficas nos dan o abonan en una problemática común, el discurso de odio. Interesantísimo lo que dijo las manifestaciones y las estadísticas presentadas por Robin, a quien tengo el honor de conocer por segunda vez de manera virtual, obviamente, en este ciclo de conferencias, en cuanto a la progresión y el avance y la multiplicación que está teniendo todos los delitos de odio. Robin hizo hincapié en algo interesante, el 11 de septiembre. El 11 de septiembre generó una prolífica, un ramillar de interpretaciones, acciones y valoraciones. Pero hay algo que sí vamos a coincidir todos, o es difícil no coincidir.
El 11 de septiembre fue un ataque contra todos. Fue un ataque contra nosotros que estamos casi al fin del mundo, aun cuando las Torres Gemelas estén asentadas en Nueva York. Tomemos notas de esto. El maestro desde México nos habló de toda la legislación mexicana y toda la lucha que está haciendo el Estado de México en diferentes regiones, en diferentes unidades políticas, intentando apuntalar este concepto de femicidio, feminicidio. México es señero en este aspecto desde dos puntos de vista. Uno, en el constitucionalismo social que nos generó a partir de la Constitución de 1917, consagración de derechos de nueva generación, y por haber tenido un leading case que ha recorrido la aldea global, que ha sido la famosa causa Campo Algodonero, esta decapitación de mujeres por su condición de mujeres y cuyos restos humanos fueron encontrados en la ciudad de Juárez en campos de algodones, y de ahí el emblemático fallo Campo Algodonero o el nombre de Campo Algodonero. Esta discusión sobre femicidio, matar a una mujer por su condición de mujer mediando este plus o dolo, no quiero ser muy técnico porque veo que el auditorio no se limita a abogados o letrados, o el viejo feminicidio, que aludía a una responsabilidad internacional, pero con una aclaración. Estos términos no provienen desde el derecho, no provienen de la abogacía. Rachel eran sociólogos, lo aportaban desde la sociología. Y esto nos genera un nuevo análisis, ¿no? Y lo voy a tomar, pero con baremos comunes, porque tomamos el constitucionalismo social de México del año 17, y en nuestro país es muy escuchada la Suprema Corte de los Estados Unidos en materia de fallos señeros, aun cuando algunos pueden gustar y otros pueden gustar menos, en materia de odio. Y la Constitución no prohíbe el derecho a odiar, es una cuestión de una pulsión interna y quedaría más que nada bajo las acciones privadas de los hombres que están exentas de la autoridad de los magistrados y fuera del juzgamiento terrenal. La ley 23.522 en Argentina nos habla de la discriminación que es necesario evitar, es la discriminación que es necesario evitar, que debemos desterrar las diferencias raciales, étnicas, religiosas, y empezar a asumir una actitud de tolerancia. Es prolífica la forma de articularse los discursos de odio. Pueden resumirse en homofobia, transfobia, discriminación sexista, xenofobia gestada en movimientos migratorios propios de estos intercambios que tenemos ya en un mundo globalizado. Creo en este tramo que los discursos de odio en mayor o menor medida nos sumergen en el candelero de la luz fatua que propaga el huevo de la serpiente. Lo peor que tiene la historia de la civilización, la lucha por la vanguardia étnica. La lucha por la vanguardia étnica. No nos olvidemos que en 1920, en Leipzig, Alemania, dos autores, Karl Binding, jurista respetado, y un psiquiatra alemán, Alfred Hoche, editaron un texto que se llamaba Licencia para la aniquilación de vida sin valor vida. Allí, básicamente, los autores reivindicaban el exterminio masivo de aquellos individuos previamente seleccionados, estigmatizados, considerados descartables o sobrantes y que no merecían vivir. Estos también alcanzaban no solamente a los judíos en la época de ese horror que fue el nacionalsocialismo, sino a personas con malformaciones congénitas, débiles mentales y otros desdichados. Tenemos que evitar que Auschwitz se vuelva a repetir. Auschwitz no se tiene que volver a repetir. Por cierto, es que no se va a repetir en la forma de traslado en vagones de trenes a una población mayormente judíos que son hermanos nuestros. Todos descendemos
de un tronco común. La Declaración de Derechos del Hombre en 1948 fue un poco espejo de la Shoah, de lo que no tenía que volver a repetir. Y si, como dijo Theodor Adorno, no puede haber poesía después de Auschwitz, tenemos que encarnar desde la región que nos encontremos. Tenemos que encarnar una verdadera cruzada para desterrar el discurso de odio y los crímenes de odio. La actualidad en el conflicto entre Palestina e Israel, esta verificación empírica que todos observamos en función de esta comunicación que nos somete la aldea global, es una de las manifestaciones más irracionales de lo que puede llevar a ser la imposición de una religión sobre otra. Debemos instalar canales de diálogo. Debemos, de alguna manera, tomar distancia de las vociferaciones más encendidas. Recordemos el Ku Klux Klan en los Estados Unidos, las proclamas nazis, las propias negaciones de los holocaustos, no solamente el judío, el armenio, los verificados a lo largo del tiempo, que hoy no pueden tener cabida en la aldea global. La legislación es importante. El soporte económico que hacía referencia a Robin en los Estados Unidos es bienvenido, pero creo que todos los esfuerzos que hagamos para erradicar esta peste de ogaño, esta peste de la actualidad, que es el discurso de odio y matar por odio y matar al diverso, el matar por ser intolerante, siempre resultan escasos. Debemos unificar criterios desde la legislación, desde la prevención, desde la economía, desde la actividad de la ONG, y saludo y celebro que Expediente Rojo nos junte a lo largo de nuestro globo terráqueo para poder intercambiar y llevarnos visiones de las problemáticas particulares de un tronco común, el discurso de odio. No puede tener tolerancia en la aldea global después de haber vivido todos los horrores que fue la Shoah, que un individuo mate a otro por una superioridad étnica o religiosa. Tenemos que darle finiquito a esta pulsión. Tenemos que enderezar todos los esfuerzos para que las diferencias naturales que podamos tener entre ámbitos geográficos, enfoques religiosos, enfoques de vida, sean canalizados en el marco del respeto y del diálogo y confrontar con el diverso. La diversidad hace un modelo de democracia como proyecto de república. La diversidad y el respetar al que piensa diferente robustece los estándares de la convivencia humana. Ya hace tiempo Radbruch, el último Radbruch, el naturalista, en sus últimos 5 minutos de la filosofía del derecho decía: no puede existir ninguna disposición de derecho positivo que trate a los seres humanos como bestias. Armonicemos la legislación, armonicemos la política. No podemos estar tolerando en pleno siglo XXI que haya ocurrido este horror que fue Hamas, el horror que fue el 11 de septiembre, que, insisto, cambió el paradigma de seguridad mundial, pero que fue un ataque contra todos, contra la sociedad americana y contra las sociedades que estamos en la periferia. Esto nos atacó a todos. Atocha nos atacó a todos. No podemos tolerar que grupos de lunáticos, de inadaptados, y pretendiendo reivindicar una misión que puede ser considerada supraterrena, ataquen contra los estilos de vida dominantes, aun cuando la sociedad tiene que mejorar y lograr integraciones más plausibles para evitar que en el banquete de la comida hayan excluidos. Los crímenes de odio se manifiestan con toda intensidad
El discurso de odio es la panoplia habilitante del delito de odio. Los ataques que observamos en los Estados Unidos preocupan a la sociedad americana y nos preocupan a nosotros desde la periferia. Luchemos entre todos para generar una agenda que evite esta proliferación de conductas. Muchas gracias. Sobre este delicado tema. Y para cerrar, vamos a hablar de la psicología, que me parece muy pertinente e interesante, la psicología detrás de los crímenes de odio. ¿Por qué las personas cometen crímenes de odio? Vamos a dar la bienvenida al maestro, a nuestro último invitado, quien es, perdón, no maestro, doctor Jorge Partida, psicólogo clínico e investigador especializado en adicciones y trauma, autor y conferencista, consultor en numerosos proyectos nacionales e internacionales, en África, por ejemplo, como la repatriación de los niños soldados, así como formación de comunidades en guerra y afectados por la pobreza en países como Colombia, Perú, México. El doctor Partida es también jefe de psicología del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles, California. Adelante y un placer, Jorge. Bienvenido. Gracias, Zuli. Gracias por esta plataforma y esta grata invitación. Es un placer estar contigo, con todos tus invitados y todas las personas que nos están viendo por todas partes del mundo. Realmente muy impresionante panel de personas aquí, de expertos en este tema. Y pues muchísimas gracias por el honor de incluirme en esta conversación. Como lo has dicho, Zuli, quiero enfocarme en el aspecto psicológico. Y para crear esta plataforma de diálogo, quiero hacer un resumen de lo que ya hemos escuchado, que 50% de todos los casos de actos violentos y actos de odio son basados en cuestión de raza y étnica. El otro porcentaje significante es obviamente el porcentaje de 25% en general a casos de odio contra personas que tienen una religión diferente, cuestión de fe y cuestión de religión. Y obviamente la tercera parte que tenemos que enfocarnos es de cosas de odio, actos de odio contra personas que son sexualmente diferentes, la comunidad LGBT y también cuestiones de género. Y para analizar un poco de por qué es la situación tal como la estamos viendo, si vemos que la mayoría de los casos de odio, actos de odio, nunca son castigados, y que aquellos que sí son castigados, que son los que estamos viendo y que los que tenemos cifras para poder presentar aquí, son aquellos actos de odio que son muy públicos, muy visuales, que tenemos que entender es un pequeño porcentaje de todo lo que sucede. Y para eso, realmente, psicológicamente hablando, tenemos que aprender y entender, empatizar del silencio en cual viven tantas personas que sufren de actos de odio. Ya, Zuli, tú lo has nombrado muy impresionantemente, empezando a hablar con niños, niños de edad escolar, que son parte y también crecen en un ambiente de odio y que ese odio, sabemos, no es natural, no es una condición natural de la niñez, es algo que se aprende y que a través de lo que se está sucediendo en los ambientes del hogar, estos niños están expresando lo que están aprendiendo de los adultos. Ahora, ¿por qué entonces estamos viendo tanto aumento en actos de violencia y actos de odio contra personas diferentes? Y esto, para eso tenemos que enfatizar un poco la historia, no solamente de los Estados Unidos, pero de muchos países de Latinoamérica, esta base de colonialismo y esta base de tendencia de creer que la raza blanca es superior a otras razas. Esa tendencia subconscientemente ha informado muchos de nuestros sistemas y que llega el momento donde a través de ese odio racial se han creado sistemas que han internalizado ciertas leyes y ciertos aspectos para proteger más
a personas de la raza blanca y personas que tienen más recursos que los demás. Es muy importante reconocer, como dice el psicólogo Carl Jung, que muchas de estas expectativas, muchas de estas ideas se transfieren a veces en manera no verbal a través de generación tras generación, y que subconscientemente nosotros también heredamos estas creencias que se internalizan de una manera implícita, y que muchas veces nosotros, cuando tenemos odio contra otra persona diferente a nosotros, ni siquiera estamos analizando nuestra parte personal. Eso nos lleva a actuar de una manera impulsiva y una manera trágica, como es el hecho que has nombrado en la persona que mató a un niño en Chicago. Lleva a cegarnos a tal punto de vista de que realmente se convierte en una enfermedad, un trastorno mental en todo sentido de caso. ¿Por qué? Porque las personas que internalizan el odio se sienten amenazados, se sienten atacados por aquellas personas que consideran diferentes a sí mismos. Llegamos a un punto en nuestra historia, en nuestro desarrollo como humanos, donde tenemos miedo a que el extranjero, la persona que es diferente a mí, llegue a quitarme lo que tanto es mío. Pero ahí también el racismo y lo que es el colonialismo en particular nos enseña que desde el principio hemos actuado de una manera defensiva. Cuando anglosajones llegaron a los Estados Unidos y tomaron tierras de gente indígena o importaron a gente de África para poder aceptar ciertos actos tan violentos, tuvimos que robarles su humanización a estas razas, por ejemplo, a los nativos que se llamaban salvajes, nobles salvajes, pero salvajes de todos modos, o a los esclavos negros que se consideraban animales no humanos, y como tales animales, como vacas, como toros, pues tenemos el derecho de hacerlos propiedad, y a través de ciertas prácticas de odio, quitarles lo que es su humanidad poco a poco. Hay muchos actos históricos de violencia contra hombres que fueron sexualmente abusados en público para quitarles su honra como hombres. Tenemos también, obviamente, el caso de las mujeres que fueron separadas de sus niños, violadas sexualmente, para poder tener más niños y quitarles esos niños y venderlos como propiedades. Estos actos de violencia muchas veces en los Estados Unidos son muy difíciles de recordar, y en nuestra sociedad tenemos una memoria muy corta donde se nos olvida realmente que a través de estas prácticas de generación tras generación, estas prácticas empiezan a internalizar en nuestras leyes y en nuestros sistemas. Tenemos, por ejemplo, sistemas económicos, políticos y también de salud, obviamente, donde a través de ciertas prácticas los recursos se minimizan más y más, los servicios se minimizan más y más a las personas más afectadas. Creamos leyes para proteger y servir a aquellos menos posiblemente capaces de defenderse a sí mismos, pero realmente no analizamos el impacto de estas leyes a la sociedad. Les voy a dar un ejemplo de lo que estamos hablando. En los años 80, en la época del presidente Reagan, se presentó una idea de cerrar las instituciones estatales, donde muchas personas que padecían de enfermedad crónica de salud mental y problemas de desarrollo cognitivo, por ejemplo, fueron puestos en instituciones para darles tratamiento a largo plazo. Cuando estas instituciones estatales cierran sus puertas a través de esa iniciativa de enviar recursos a la comunidad, el presidente Reagan da esa directiva con la intención, o según políticamente con la intención, de dar esos recursos a agencias sin fines de lucro en la comunidad, para que la comunidad trate a estas personas que han sido institucionalizadas. El problema con esa tendencia es
de que lo que se dice políticamente no es la práctica actual. Empezamos a crear un diálogo, un discurso que se puede absorber por la sociedad, pero que realmente esconde la intención oficial, que es limitar servicios a personas negras, a personas latinas, a mujeres y a otros grupos vulnerables, porque realmente se consideran que estos grupos no tienen la expectativa de cambiar, no tienen la expectativa de mejorar. La frase throwaway population o una población que realmente es desechable. ¿Por qué? Porque se asume que no van a trabajar, que no van a estudiar y no van a cambiar su estatus. Entonces, a través de estas expectativas, se crean programas fundados y pagados por el gobierno que desafortunadamente, desproporcionadamente van a seguir castigando a los que menos recursos tienen. Y llega el momento donde la misma comunidad no entiende el impacto de estas leyes cuando se cierran estas instituciones y la comunidad no está preparada para absorber esta población. ¿Qué pasa? Que los más vulnerables terminan en situaciones de calle, que estamos viendo actualmente. Toda esta gente que está en condición de calle no cayó del cielo. Es realmente un totalismo del impacto de tantas leyes fallidas, donde realmente a través de ciertas campañas políticas se ha vendido una verdad que realmente no es sustentable. Y eso es que la comunidad puede absorber y puede pagar por los servicios que se les brinda a la comunidad. Y realmente no es el hecho. No hemos creado la fundación para realmente prestarle los servicios y la atención a la comunidad que realmente lo necesita. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de crear servicios que son culturalmente y lingüísticamente accesibles, que tienen que ver también con asegurar que nuestros médicos, que nuestros psicólogos y aquellas personas que proveen servicios de salud tengan no solamente el entrenamiento, pero también la sencillez para saber que nosotros, todos, somos impactados por el racismo, por los prejuicios que llevamos. Y cuando no examinamos nuestros propios prejuicios, somos vulnerables, no importa el nivel de educación, somos vulnerables a actos de violencia contra los demás. Y en muchas veces esos actos de violencia que son tan sutiles no van a ser castigados porque lo vemos en nuestro empleo, lo vemos en nuestro sistema educacional, lo vemos en nuestro sistema de salud pública. Si vemos realmente, hay un libro muy famoso que se llama The Revolution Will Not Be Funded. Que el título en español sería La revolución no va a ser pagada, y es a través de un grupo feminista que se llama Insight, un estudio muy comprensible que analiza el sistema, empezando en el sistema de institución criminal, por ejemplo, las cárceles, las penales. Y de allí dice que a través de este sistema que se ha hecho un sistema económico, un sistema que realmente se maneja a través de una corporación o un propósito de generar interés económico, estamos creando lo que es una entrada de pipa, o sea, de las escuelas a las prisiones. Pero también, y de allí en las escuelas, empezando a separar los niños que vemos que tienen futuro a los niños que no. Y a los niños que vemos que tienen futuro, pues les damos más acceso a educación, a recursos y servicios, pero en un sistema donde los recursos son limitados, empezamos a darnos cuenta que no todos los niños van a tener ese futuro, y ahí se crea lo que es el pipeline, o que es esta línea de pipa de entrada de las escuelas a las prisiones. Pero también nos dice este estudio que el sistema de salud está creado de la misma manera, que hay ciertas personas donde ya se decide a través de su estatus económico, a través de su género, a través de su raza, a través de su color, quiénes van a recibir servicios y quiénes no. Por eso es que la institución más grande para salud mental
Primeramente, la institución más grande es en la calle. La segunda institución más grande para proveer servicios de salud mental es en la prisión. Y el tercero sería en las escuelas públicas. Y cuarto sería en los espacios donde se prestan servicios para salud primaria, salud pública y salud mental. Entonces, es muy importante para nosotros, especialmente aquellos de nosotros que somos migrantes, que somos de otra raza, que somos esos grupos minoritarios que no son protegidos, de darnos cuenta no solamente del impacto de estos actos de violencia que son publicados, los que ya sabemos son publicados y que tenemos datos para presentar. Lo que pasa a la comunidad colectiva. Un ejemplo que les voy a dar rápidamente. Cuando pensamos, por ejemplo, de el odio contra el emigrante, tuve la oportunidad de trabajar con niños desamparados y la verdad, yo siendo un emigrante, niño separado también cuando crucé la frontera a los 9 años, solo, que realmente estoy aquí por milagro. Un día creo que le conté la historia a Zully, pero cuando separamos a los niños de sus padres y no nos damos cuenta qué pasó con estos miles de niños, realmente estamos creando un futuro donde este tipo de odio no solamente es protegido por instituciones, pero es promovido a través de nuestras propias prácticas y nuestros propios sistemas. Entonces, cuando escuchamos como inmigrante que están separando a los niños de su familia y nosotros tenemos experiencia personal, lo que la psicología nos dice es de que eso causa un trigger, eso causa una reconexión con esa experiencia de trauma que entonces se internaliza nuevamente y vuelve a afectar a la persona que pasó por esa condición a tal punto de que les calla la boca, les limita a expresar su propio miedo, su propia inseguridad por la experiencia vivida personal. Hemos visto también a través de los ataques contra la comunidad LGBT que esos odios que vemos en las historias, ¿no? de las noticias, de que una pareja, por ejemplo, fue negada a adoptar a un niño por su condición de ser parte de la comunidad LGBT, de que toda la comunidad entonces reacciona con miedo y que a través de ese miedo que no estamos midiendo y que no estamos colectando datos, pero que es muy verdadero en la experiencia personal y vivida de nuestra comunidad, que empieza a vivir en opresión y en silencio por lo que se está promoviendo en las noticias y lo que no se está haciendo para cambiar estas condiciones institucionales. Voy a pedir, si están de acuerdo, a todos una última reflexión antes de despedirnos. Y me gustaría comenzar con usted, maestro Pérez. Muchas gracias. Por supuesto, Juli, con todo gusto. Estaremos pendientes de la fecha y para abordar y abundar sobre esta puntualización que nos realizas. Bueno, pues, en primer lugar, agradecer a todas, a todos los que han estado presentes, los que están siguiendo esta mesa de discusión. Es un tema muy complejo, decía yo al principio, después de escuchar a tan brillantes ponentes, lo reitero, es un tema con múltiples causas, con múltiples manifestaciones y requiere de una atención muy integral para el caso. Los diversos puntos de vista que hemos escuchado nos ayudan para entender un poco mejor esto y ojalá que este tipo de encuentros, estas reflexiones, nos ayuden a avanzar en la atención y solución de este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Pérez. Julio Báez. Sí, compartir con el maestro Pérez todas y cada una de sus manifestaciones. Un honor estar con Roby, con Jorge, con el maestro, con vos, Juli, y profundizar en lo que es dentro del crimen de odio, el femicidio, el matar a la mujer por su condición de mujer. Sería nutritivo hacer un foro en febrero. Y te adelanto una cuestión que alguna vez les hemos hablado. El tribunal que yo integro dictó la primera sentencia
por odio de género y feminicidio contra un miembro de la colectividad trans en Sudamérica, el famoso caso Zacayán, la persona que mata a otra por el odio a la transformación o la mutación del sexo. Esto daría tela para cortar y para hacer un encuentro específico. Lo instalo a modo de adelanto y desde ya, Robin, Jorge, maestro, Zuli, gracias a todos por dejarme compartir el espacio con ustedes. Un placer y comprometido está. Robin, adelante. Bueno, esto siempre es un privilegio estar con personas tan, pues, sabias, ¿no? De diferentes partes de nuestros continentes sobre este tema. Para nosotros, aquí en Los Ángeles, sabemos que tenemos a la vez la diversidad, pero también con eso la violencia entre grupos también aparece y estamos en tiempos muy difíciles porque sabemos lo que está pasando en el mundo afecta a nosotros. Y yo creo que lo que hay que hacer es realmente tener una ciudadanía pues informada, preparada para actuar cuando experimentan la violencia de odio y que pues actúa de solidaridad, en solidaridad con los demás. Es algo que yo veo muchas indicaciones de esperanza entre las comunidades, entre la gente que se ha alzado, que sea por su misma cuenta, se ha movilizado para actuar, para demostrar, para convocar, para protestar contra las violaciones de derechos humanos y me parece que a la vez tenemos un crecimiento de los que quieren regresar la sociedad para tiempos de atrás. Pero yo creo que este tipo de foro, esta conexión que se facilita entre grupos, entre ciudades, entre países, es parte del camino en que estamos para pues, unirnos como sociedad y llegar a cambios estructurales, sistemáticos para pues, terminar con la discriminación, el racismo, el sexismo, transfobia, homofobia, pues toda forma de discriminación y realmente tener la sociedad que todos merecemos, a que todos pertenecemos. Muchísimas gracias, Robin. Les recuerdo que este foro será reproducido en nuestras redes sociales y les compartiré el link tan pronto lo tengamos listo. Adelante, Jorge. Jorge, Pues, Zuli, yo también me uno a todos mis colegas en agradecerte la oportunidad, no solamente impresionante cómo puedes conectar a tanta gente a través de tanta distancia, llegar a las personas claves que nos pueden ayudar a entender este tema en profundo. Así es que quiero agradecerte a ti, al panel y a todas las personas que nos están escuchando por participar y compartir en esta conversación. Es muy importante reconocer, creo que estamos en un punto muy vulnerable como sociedad. Eso no solamente lo que está sucediendo en Israel, lo que sucede en nuestras calles, lo que ha sucedido a través de esta pandemia que nos ha afectado a todos. Muy importante reconocer que el aspecto de salud mental es muchas veces una de las conversaciones que muy poco se tiene, pero que impacta a todos los espacios de nuestras vidas, especialmente hablando de crímenes de odio. Es imposible no internalizar estos ataques y reconocer que colectivamente como comunidad estamos sufriendo en silencio. Entonces, parte de la solución es empezar a sacar el estigma y hablar abiertamente de estos prejuicios y del impacto de esos prejuicios en nuestras familias y en nuestras comunidades. Muy importante también reconocer que cada crisis representa no solamente peligro, pero también representa oportunidad. Estamos viviendo en un tiempo fértil de oportunidad y es muy importante no dejar
que nuestras mentes automáticamente nos lleven a la parte del peligro, pero también a darnos cuenta que si estamos reconociendo que nuestros sistemas en sí tienen una tendencia a absorber el racismo y la inigualdad en la provisión de servicios, que nosotros también tenemos a través de nuestras experiencias vividas la oportunidad de retar a estos sistemas a ser más inclusivos, a responder más a nuestras necesidades que van a seguir aumentando más. Y la manera para encontrar esa solución es a través de diálogo colectivo. La solución solamente puede venir de la comunidad que está más impactada. Insistir en participar en foros como estos, pero también en espacios en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, en nuestros condados, donde estas conversaciones están pasando y que nuestras voces sean grabadas no solamente a través de la experiencia vivida, pero también a través de la experiencia académica y clínica que hemos logrado para poder darnos cuenta que tenemos que crear sistemas más equivalentes, más responsables a las necesidades de la comunidad. Y esta va a ser la manera que vamos a empezar a impactar a la vulnerabilidad de nuestras comunidades, muy especialmente reconociendo que todo esto se colecta y se expresa más evidentemente en nuestros niños. Y esta conexión, esta falta de humanidad, esta falta de empatía, últimamente se expresa más evidentemente en esa generación tan vulnerable, y la manera para cambiar eso depende de nosotros, ser mejores modelos, crear conexión y sanar lo que sabemos es una experiencia colectiva de racismo que a través de generaciones nos ha impactado a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Partida.